Neuropsicología del lenguaje. El lenguaje es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta a través de las lenguas. Estos sistemas estructurados expresan ideas a través de palabras. El lenguaje, la expresión del lenguaje se realiza a través de lo que es la palabra y la escritura, mediante órganos efectores musculares de las extremidades superiores y del sistema bucofonatorio. El estudio del lenguaje y de los trastornos ha sido muy fructífero, ya que los primeros programas de rehabilitación cognitiva fueron los que trataban de remediar lo que son los trastornos del lenguaje y especialmente sus cuadros afásicos. El lenguaje consta de 3 niveles: los fonemas, que son las unidades de primera articulación; los fonemas, las unidades de segunda articulación; y los rasgos pertinentes, las unidades de tercera articulación. Entre los modelos neurales del lenguaje, entre las primeras propuestas encontramos la de Paul Broca en 1861, quien publicó su trabajo sobre un paciente de 30 años que estaba teniendo problemas del habla, y ya que a sus 50 años ya tenía se limitaba prácticamente a una expresión, el tan. El estudio postmortem reveló un extenso daño cerebral debido a una infección crónica que afectaba el cráneo meninges y gran parte del hemisferio izquierdo, y también se observó un absceso de considerable tamaño en la tercera circunvolución frontal izquierda. A partir de estos datos, Broca propuso la articulación del habla, que dependía de los lóbulos frontales, y en 1865 estableció la dominancia izquierda para el habla. Este autor distingue 3 procesos relacionados con el lenguaje: el intelecto en general, la facultad general del lenguaje y la facultad para articular el lenguaje, los cuales se encuentran ubicados en la tercera circunvolución frontal a la izquierda del área, que es conocida desde entonces como el área de Broca. El interés que despertó este campo queda reflejado en la obra de Wernicke sobre la afasia, publicada en 1874, que a partir de estos diversos casos se propuso la existencia de un centro de imágenes auditivas de palabras localizado en el giro superior del lóbulo temporal y conocido desde entonces como el área de Wernicke. Su lesión produce lo que se denominó una afasia sensorial, la cual es caracterizada por una alteración en la comprensión conocida desde entonces como afasia de Wernicke. También encontramos a Theodore Maine, quien desarrolló un modelo conexionista de las bases neurales del lenguaje, un modelo en el que el lenguaje es el producto de la actividad de una serie de centros y sistemas de conexiones entre estos. Entre las reacciones no localizacionistas, hay una controversia muy espectacular que fue protagonizada por Pierre Marie, quien propuso la existencia de un único tipo de afasia que consistía en un trastorno de inteligencia con una particular manifestación en el lenguaje. Actualmente, una vez que el cerebro de Le Borgne ha sido sometido a estudios, inmediatamente sabemos que el área de Wernicke está intacta, pero conocemos que la persistencia masiva en los ganglios basales y el córtex insular, tal como defendió Marie. Henry Hatt y Kurt Goldstein. Hatt introduce un gran rigor en el examen de los trastornos del lenguaje y considera las afasias como el resultado de un desorden de la formulación simbólica, mientras que Kurt interpreta la afasia en el contexto de una pérdida de la actitud o conducta abstracta. En el resurgimiento de los modelos conexionistas, encontramos el modelo de Wernicke-Werswink, que el resurgimiento lo encontramos en los trabajos de Norman Wernicke, pues este autor retoma propuestas clásicas y las enriquece con nuevas hipótesis y nuevas evidencias. Para Wernicke, el área de Broca contiene los programas para la compleja coordinación de los músculos de la producción del habla. Del área de Wernicke contemplar los modelos o formas auditivas de las palabras, siendo por tanto la región clave en los procesos de comprensión del lenguaje. Ambas zonas estarían conectadas por fascículos arqueados, a través del cual los modelos auditivos se transmiten del área de Wernicke hasta el área de Broca. Wernicke propone que en cuanto se oye una palabra, el primer estímulo llega a lo que son las áreas 41 y 42. De ahí la información llega al área de Wernicke. Si la palabra oída se va a pronunciar del modelo objetivo, se transmite a través del fascículo arqueado al área de Broca, donde se crean las formas articuladas, quien se envía a su vez a la zona motora, que controla los movimientos necesarios para la producción verbal, para deletrear una palabra. Exactamente. Las formulaciones actuales. Encontramos los centros
encontramos que los centros interactúan a través de pocas vías neuronales unidireccionales. La naturaleza supersimplificada de estas explicaciones no se mantienen en la actualidad. Los avances en el estudio de los sujetos afásicos junto a las aportaciones de otros acercamientos como la estimulación eléctrica o los estudios del metabolismo cerebral han demostrado que el lenguaje no está sustentado por pocos centros cerebrales. El lenguaje sería el resultado de la actividad sincronizada de amplias redes neuronales, las cuales están constituidas por diversas regiones corticales y subcorticales y numerosas vías que interconectan entre regiones de una forma recíproca. La correlación entre varias vías afásicas y la lesión de las zonas específicas del cerebro ha sido válida y permanece como algo establecido. El modelo de Mesulam, se centra en el lenguaje oral y considera que el núcleo anatómico lo constituye el área de Wernicke y el área de Broca, pero añade que los complejos aspectos del lenguaje requieren la interacción entre estas regiones nodales y otras regiones cerebrales. El área de Broca carece también de una definición precisa, entendida como las tres regiones cuya lesión produce. Se incluiría además el área 44 y además las adyacentes, la 45, 47, 2 y 6. Para este personaje contendría por tanto el córtex premotor 44-6. Y este autor incluye otros conceptos característicos de los modelos clásicos o neoclásicos de la lengua y señala las importantes conexiones entre el área de Broca y de Wernicke para las funciones del lenguaje y para la interrupción de estas conexiones, dando lugar a la afasia de conducción. Y también se incluyen áreas y vías de red neuronal. En el modelo de Antonio y Hanna Damasio, han realizado estudios de la patología cerebral asociada a los trastornos del lenguaje, conjuntando además estos resultados con datos procedentes de la aplicación de las técnicas funcionales y de la estimulación eléctrica. El sustrato neuronal para el procesamiento del lenguaje dependerá de tres sistemas, incluyendo que interaccionan influyéndose mutuamente. Por un lado, encuentra el sistema neuronales bilaterales, que representan las interacciones no lingüísticas entre el sujeto y su entorno. Por otro, un número menor de sistemas neuronales localizados generalmente en el hemisferio izquierdo que representan los fonemas, las combinaciones fonéticas y las reglas sintácticas para combinar las palabras. Estos sistemas pueden ser estimulados desde el interior del cerebro como desde el exterior. Reúne las formas verbales y genera frases que se han de pronunciar y escribir y realizan el proceso inicial de señales del lenguaje auditivo o visual. Y finalmente dispondríamos de unos sistemas intermediarios o mediadores entre que los dos anteriores está situado principalmente en el hemisferio izquierdo. Cuando una persona habla, los sistemas mediadores rigen a los responsables de la información, de las palabras y el sintaxis, y cuando una persona entiende que lo hablan, los sistemas de formación de palabras guían a estos sistemas mediadores. Las organizaciones neuroanatómicas del lenguaje. En el proceso del lenguaje intervienen numerosas áreas del sistema nervioso central, desde el tronco cerebral hasta la corteza, que actúan de un modo integrado mediante diversos subtemas funcionales involucrados más intensamente en el hemisferio cerebral izquierdo. Se pueden distinguir dos tipos de estructuras reguladoras del lenguaje: los componentes corticales y los extracorticales. Los corticales, el origen del lenguaje como actividad simbólica se localiza en la corteza cerebral y especialmente en el córtex asociativo. En este encontramos el área expresiva que se sitúa en el polo anterior del cerebro sobre el territorio ocupado por el lóbulo frontal y está encargado de la motivación lingüística y la articulación verbal de las palabras y de la escritura. Se encuentran zonas del área prefrontal, área de Broca y corteza motora primaria. En el área receptiva, esta se está situada en la zona posterior del córtex e incluye lóbulos parietales, temporales y occipitales. Es la responsable de la regulación del lenguaje comprensivo. Y los componentes extracorticales, junto con los componentes corticales, es necesaria la puesta en juego de diferentes estructuras situadas en la sustancia blanca y gris del interior
cerebral, el cerebelo y el tronco cerebral, permitiendo el proceso de elaboración del lenguaje oral y escrito de un modo fluido y preciso. En este se encuentran incluidos el fascículo arqueado, el tálamo, los ganglios basales, el cerebelo y el tronco encefálico. La participación del hemisferio derecho del lenguaje. La mayoría de las personas tienen un predominio en el lado izquierdo en las áreas lingüísticas. La práctica total de los diestros es del 70% de los zurdos, que utilizan preferidamente el hemisferio izquierdo para el lenguaje, por lo que las competencias lingüísticas se puede atribuir al hemisferio derecho son secundarias. Sin embargo, sus lesiones pueden afectar ciertos componentes del lenguaje, especialmente en el tipo pragmático, impidiendo su utilización en el contexto adecuado. Estas son las principales funciones en las que se ve implicado el hemisferio derecho con relación al lenguaje. Encuentra la prosadia, pérdida del sentido figurativo, aspectos emocionales, alteraciones de la fluidez. Y los trastornos lectoescritores encontramos lo que es la difonía, que es la alteración de la voz producida como consecuencia de trastornos orgánicos o funcionales de los órganos fonatorios. La disartria, que es el trastorno de la articulación del habla causado por la alteración neuromusculares. La dislalia, el trastorno de la articulación de fonemas que no está causado por la patología del sistema nervioso ni de los órganos fonoarticulatorios. Y la disfemia, que es el trastorno de la elocución que se caracteriza por el bloqueo espasmódico que interrumpe o impide la emisión de la palabra, produciendo una repetición involuntaria de sílabas o palabras. La disglosia, que es el trastorno de la pronunciación causado por lesiones o malformaciones estructurales de los órganos del habla de origen no neurológico. A continuación vamos a hablar de las afasias. Las afasias son las principales alteraciones del lenguaje. La afasia es el término que hace referencia a la pérdida o la alteración del lenguaje como consecuencia de un tipo de daño cerebral. La afasia puede ser motivada por causas muy variadas, aunque las más frecuentes se deben a accidentes cardiovasculares y en menor proporción a traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales o procesos infecciosos del sistema nervioso. Estas afasias se clasifican en fluidas y no fluidas. Las fluidas se caracterizan por la mayor preservación del lenguaje expresivo, y esta se incluye la afasia de Wernicke causada por una lesión circunvolución temporal en el hemisferio izquierdo en el área 22, y sus principales características son la compresión del lenguaje muy afectada, frecuentes errores de denominación, trastornos en la repetición de palabras, etc. Y en muchos casos graves se acompaña de alexia y de agravia afásica. Los principales síndromes afásicos, la afasia de Wernicke, que es la modalidad de afasia fluida que está causada por la lesión en la circunvolución temporal superior del hemisferio izquierdo. Presenta compresión del lenguaje muy afectada, el lenguaje no es fluido, en ocasiones hiperfluido o con paráfrasis y no es muy fluido, y también presenta trastornos en la repetición y en palabras. La afasia anómica, esta es causada por la lesión en la circunvolución temporal izquierda del área 37 o por lesión del giro angular en el área 39. Sus síntomas son grave dificultad para evocar palabras y para recordar los nombres, anómina con problemas para la denominación, lenguaje espontáneo inespecífico con frases cortadas. La afasia de conducción se produce por la lesión del fascículo arqueado y también por lesiones de la ínsula o de la circunvolución supramarginal. Sus principales manifestaciones son la repetición gravemente afectada, reducción de actividad del lenguaje espontáneo, dificultad para la lectura en voz alta, aunque con buena comprensión del texto escrito. La afasia transcortical sensorial es una variedad de afasia fluida que se produce como consecuencia de lesiones en la arteria cerebral media. Estas áreas de convergencia temporoparieto-occipital próximas al área de Wernicke. Sus manifestaciones son parecidas a la de la afasia de Wernicke, con la diferencia de que la repetición está preservada. Sus síntomas más relevantes son severos trastornos de la compresión y denominación alterada de la mayoría de los casos. La afasia de Broca también recibe la denominación de afasia de expresión motora, verbal, eferente o anterior.
Esta es una modalidad de afasia no fluida que está producida por las lesiones en la tercera circunvolución frontal izquierda y de las regiones próximas presenta reducción drástica del lenguaje expresivo y la producción verbal, con tendencia a la utilización de estereotipias y frecuentes agramatismos. La afasia transcortical motora esta está causada por la lesión localizada por delante o por encima del área de Broca o del área motora suplementaria del lóbulo frontal izquierdo. Los síntomas son que las caracteriza son diadema verbal, pobreza de expresión escrita, capacidad de repetición del lenguaje conservada, lectura en voz alta preservada y comprensión preservada del lenguaje escrito. La afasia global esta suele producirse por accidentes cardiovasculares que causan daños masivos en el hemisferio izquierdo. Sus síntomas son suspensión del lenguaje o habla no fluida, comprensión muy alterada, imposibilidad de leer y escribir grave y afectación sensitivo-motora y las apraxias. La afasia transcortical mixta es una modalidad de afasia que afecta a amplias zonas del cerebro que rodean los centros más importantes del lenguaje. Presenta lenguaje espontáneo reducido y en ocasiones ecolaico. Sus principales manifestaciones son lenguaje espontáneo reducido y en ocasiones ecolaico, como ya se dijo anteriormente, y comprensión alterada. Entre las alteraciones del lenguaje escrito encontramos las alexias, que se definen como la alteración en la comprensión del lenguaje escrito causado por un daño cerebral adquirido, siendo síntomas más frecuentes asociados a los cuadros afásicos. La alexia sin agrafia, alexia con agrafia, alexia frontal y dislexia superficial. La agrafia es la dificultad adquirida para la escritura o el deletreo de las palabras y en algunas ocasiones puede presentar aislamiento sin síntomas afásicos. Se produce más frecuente como consecuencia de lesiones en el lóbulo parietal superior o en el lóbulo frontal izquierdo. Esta presenta agrafias por epilepsia en el lóbulo temporal derecho, hipergrafia causada por accidentes cardiovasculares y hipergrafia frontal. La alexia y la agrafia se caracterizan por la pérdida de capacidad para la lectura y la escritura como consecuencia de las lesiones en la circunvolución angular izquierda. La calculia se refiere a la pérdida total o parcial de la capacidad para realizar cálculos. La lesión del giro angular izquierdo suele ser la causa que produce más frecuente este trastorno, el cual es adquirido de la capacidad computacional normalmente asociado a la alexia y la agrafia para los números y afecta la capacidad para el cálculo, tanto en el escrito como en el cálculo oral. Gracias.